hora de la mañana saludamos al ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad, quien nos acompaña aquí en Caché Noticias. Viceministro, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Carlos. Un saludo a usted, a todos quienes nos siguen esta mañana. Quisiera empezar consultándole por la coyuntura. El gobierno nacional le ha dicho sí a la CONAIE, dialoguemos, le ha puesto una fecha. Iba a ser mañana la reunión, pero ayer ha sorprendido la declaración de Leonidas Sisa y de algunos líderes de organizaciones sociales que han dicho no, mañana no, el próximo martes. Y no con unos cuantos líderes, sino con 100 personas. Y no de forma reservada en Carondelet, sino de forma pública. ¿El gobierno nacional va a ceder a esos pedidos? ¿Se va a replantear la reunión? ¿Cómo toman ustedes esto? Bueno, el tema de que se haya formalizado una invitación, el anuncio que lo hizo la ministra Alexandra Vela, el documento hecho por el presidente Guillermo Lasso, invitando ya a la CONAIE para este viernes, solo demuestra lo que se ha dicho en palabras anteriormente, la predisposición a dialogar. Se puso un día, se puso una fecha, se le invitó a Leonidas Issa como presidente de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, pero también nos ha sorprendido esas declaraciones, esos condicionamientos a este tipo de diálogo, y todavía el gobierno nacional no se ha pronunciado con el presidente de la República, pero pienso que no debe haber condicionamientos para un diálogo. Mire, cuando se inició el trabajo con los transportistas, imagínense lo que hubiera sido nosotros plantear una reunión en una plaza pública con todos los transportistas del país. Había que ver a los dirigentes de cada organización y de allí, incluso para las mesas de trabajo de los 14 dirigentes que eran de las diferentes federaciones de transporte, eligieron a 5 para que se sienten en la mesa de trabajo. Ellos eligieron, entre ellos, a que se quedó fuera a lo mejor el transporte estudiantil, que no está allí representado, el transporte turístico, sí, pero entre ellos eligieron porque para trabajar en un tema había que facilitar las cosas. Eh, Pienso yo que no debe haber, repito, condicionamientos en un diálogo. El presidente de la República es el presidente de la República, el máximo representante de la administración pública, quien fue electo por las urnas, que está abriendo las puertas del Palacio de Gobierno, ya lo ha dicho, predisposición para dialogar con todos. La ministra lo dijo a principios de esta semana, se oficializó la fecha y ahora ellos son los que ponen las condiciones. Ellos son los que dicen, no vamos este viernes, queremos otro día, y eso no me parece adecuado en las condiciones de que el presidente de la República tiene la predisposición para recibirles. Ahora, en concreto, y le voy a hacer preguntas cerradas, es decir, de sí o no, no hay la posibilidad entonces de reunirse con 100 personas. Le veo complicado, honestamente le veo complicado. Debería ser tal vez en un auditorio, pero si es que se va a dialogar con la propuesta, la idea es la propuesta, un diálogo franco, cada tema, cada, con 100 personas va a ser una reunión difícil de manejar. Y yo no le veo que eso sea operativo y ejecutable. ¿Con transmisión en vivo? Eso no hay ningún problema, eso se ha dado. Con los transportistas ha estado la prensa presente, con los transportistas y con los diferentes sectores la prensa está presente en el Palacio de Gobierno. No es que hay hermetismo en los temas, incluso incluso la prensa espera a veces a las declaraciones cuando son mesas de trabajo largas, cuando son temas que se tienen que alargar en eso no hay ningún problema porque nada es oculto. Sí, aquí lo que llama la atención, viceministro, es que uno de los argumentos de la CONAIE y de los líderes de estas organizaciones sociales es tenemos que tener toda la data lista para saber sobre qué vamos a hablar. Y llama la atención eso porque la semana pasada los vimos manifestarse con vehemencia en Quito y yo creía que ya sabían qué era lo que querían plantear, o al menos qué querían escuchar de parte del presidente
presidente de la República, pero resulta que ahora dice vamos a revisar la documentación, no nos queda mucho tiempo, nos han invitado casi con 24 horas de anticipación. ¿No le resulta raro a usted esta postura de las organizaciones sociales? Miren, el Ministerio de Gobierno recibimos no decenas, centenas de pedidos para reunirse con el presidente de la República, de diferentes grupos, de diferentes organizaciones. En el Ministerio de Gobierno, la ministra, los viceministros, recibimos de la Presidencia de la República solicitudes todos los días de gente que está queriendo dialogar, y por la agenda del presidente, por las ocupaciones, es difícil. Este momento el presidente les extiende la mano, les pone fecha, les pone día, y hay, eh, por decirlo menos, pretextos para no asistir, y eso realmente sí eh, puede trastocar un diálogo. Entonces habría que esperar el transcurrir de las horas para saber si el gobierno nacional acepta la fecha que ha planteado la CONAIE para la próxima semana, ¿correcto? Todavía no hay una decisión, la invitación está todavía para mañana viernes. La ministra Alexandra Vela con el presidente de la República, me imagino, tomarán la decisión frente a este pedido de la CONAIE, eh, y ellos serán los indicados en dar la información oficial de este tema. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Cambiemos de tema, pasemos a otro que el gobierno está conversando, está tratando de solucionar, y esto es el pedido de los transportistas para mantener el subsidio de los combustibles, en este caso para este sector. Se ha avanzado en conversaciones, se ha dicho que se va a tener o se va a realizar una auditoría que en al menos 45 días se tendría listo para saber cómo aplicar esta focalización del subsidio a los combustibles. Y mientras tanto, ¿qué? Hola, Joana, buenos días. Bueno, vamos por la 8ª mesa de trabajo del gobierno con los transportistas, y mesas de trabajo que no son mesas que duran 20 minutos, media hora, son mesas que duran 4 o 5 horas de Vimos diferentes la temas. última reunión, ¿no? Que se extendió casi toda la noche. Así es, y la ciudadanía debe conocer que este es un problema de 47 años atrás. 47 años atrás que ningún gobierno ha podido solucionar. Incluso hay unas declaraciones del expresidente que decía que en los 10 años que estuvo en el poder le faltó tiempo para solucionar, imagínense. La decisión del presidente está en trabajar en este tema. En esta última mesa se abrieron otras puertas que son importantes, como usted lo menciona. Ya se contrató una consultora para que nos entregue los datos sobre los distintos porcentajes, montos, costos operativos, y, y cómo se podría operativizar este tema. Hay diferentes caminos, pero se abrió, le decía, otras puertas que son importantes: hablar sobre el tema compensaciones, aranceles, costos también, que si supongamos un transportista dentro de sus costos tiene, por ejemplo, neumáticos, lubricantes, mantenimiento, le afecta, ¿sí? A lo mejor el tema también está por bajar aranceles y no solo el tema del combustible, ¿no? Entonces, estamos dialogando. Yo no quisiera decir en esta fecha tendremos ya el pronunciamiento oficial, porque lo importante es que esto sea eficiente, que haya la logística lista, que podamos tener un mecanismo que no distorsione el tema de la focalización de subsidios, y también la posibilidad de que sea sociabilizado con los diferentes gremios de la transportación. Pero, viceministro, ¿se podría pensar tal vez en congelar el precio de los combustibles hasta que se encuentre esta salida, o ya se aplique esta salida, o definitivamente esa opción no estaría viable? No, eso no está viable. No se puede dar ese tema del congelamiento. Eso sería regresar a la situación que vivíamos antes, en donde todos los ecuatorianos financiábamos subsidios
llegaban al que es y al que no es, al que se merece y no se merece, e incluso subsidios a los combustibles para temas ilegales como narcotráfico, contrabando. Le cuento algo, Joana. Estuve en la frontera norte, en Carchi, en Tulcán, y me reuní con los transportistas ahí, con la Asociación de Choferes, Transportistas, Camioneros de la provincia del Carchi, y ellos nos entregaron unos documentos y fueron categóricos. No queremos subsidios. El subsidio a los combustibles incluso nos vuelve, nos es problemático para nosotros por la cantidad de contrabando que pasa por la frontera. Son miles y miles de dólares que los ecuatorianos subsidiamos, regalamos, sacamos de nuestros bolsillos porque el subsidio sale del bolsillo de todos los ecuatorianos, que se va en contrabando por las fronteras. Y eso todos los gobiernos lo han sabido, ¿no? Porque este contrabando genera millones de dólares en pérdidas, porque como usted lo ha dicho, es dinero de los ecuatorianos que sale por las fronteras para enriquecer a otros. Y ya hablando de fronteras, ¿sí? Le hago un ejercicio que escuché hace unos días atrás. Si un ecuatoriano, si una persona coge este rato un galón de combustible y lo pasa a Colombia, automáticamente gana $2. Imagínese lo que sería pasar un tanquero de 10,000 galones. Eso está ganando $20,000 en un viaje. Que haga un viaje diario. Imagínese cuánto se podría ganar en contrabando y que nosotros, los ecuatorianos, financiamos eso. Y se lo ve, ¿no? Se lo ve a simple vista en la frontera sur, que es donde generalmente nosotros vamos por parte del canal y hacer los reportajes. Es tan fácil cruzarlo por los diferentes trochas, por los diferentes caminos en la frontera sur, pasar de Huaquillas a Aguas Verdes y no hay ningún tipo de control y 2 metros más adelante los están vendiendo y eso es gasolina ecuatoriana, los están vendiendo a soles. Pero ya que estamos hablando de la frontera, viceministro, sí quería preguntar cómo avanzan las conversaciones en el caso de los transportistas y comerciantes de Huaquillas. Ellos semanas atrás habían hecho una paralización por 3 días. Usted fue incluso hasta allá para buscar una solución, unas conversaciones. El COE pidió al presidente o recomendó al presidente revise el estado de excepción, los horarios del estado de excepción que se aplican para la provincia del Oro. ¿Se va a revisar o no? ¿Qué pasó con eso? Así es, Joana. Estuve también esta semana en el Cantón Huaquillas. Fuimos a cumplir la palabra porque no solo cuando se paralizaron dijimos levanten el paro, se analizó la flexibilización del horario con las medidas del COE nacional, cumplimos la palabra en ese sentido y ahora nos sentamos a dialogar con 13 instituciones, ministerios del gobierno y las fuerzas vivas y las autoridades de Huaquillas. No es un tema fácil, le digo que duele, Joana, pararse en el puente binacional, ver las vallas que están ahí, ver la imposibilidad de que ese puente que era de tránsito, de comercio, de encuentro entre dos países, ahora esté cerrado, que se hayan triplicado los pasos ilegales, los temas de pasos clandestinos, el tema que va por ahí, contrabando, migración de personas ilegales. Pero fuimos claros, Joana, en un tema. La solución no solo depende del Ecuador. Nosotros fuimos a hablar de la reactivación económica, acelerar el proceso de vacunación, a ver el mecanismo de trabajo articulado entre aduana, migración, policía, ejército nacional, agrocalidad, porque hay alimentos perecibles, hay los hidrobiológicos que son parte del comercio con Perú, pero al otro lado, le cuento, estaban en paro, en Aguas Verdes estaban en paro porque el gobierno peruano ha decidido extender el cierre de las fronteras. Y aquí hay algo de por medio que todos los problemas que puede tener Huaquillas o que podemos tener como Ecuador se duplican allí en la frontera porque dependemos de la normativa y de las decisiones del vecino país y las decisiones no pueden ser unilaterales. Les ofrecimos un trabajo articulado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana con su par peruano para analizar mecanismos
por ejemplo, hablar de bioseguridad, de controles, por ejemplo, de pruebas de vacunación en la frontera para una reapertura parcial, pero la diferencia en el tema de vacunación entre Ecuador y Perú es grande. Mientras acá estamos vacunando a las personas de 12 años, allá están por las personas de 40 años. El Perú tiene unos indicadores muy altos de contagio, de fallecidos en Latinoamérica, y hay que contarles también, Joana, que la provincia del Oro es la provincia que tiene más altos contagios de la variante Delta, por eso están en estado de excepción, no es porque el gobierno se le ha ocurrido discrecionalmente aplicarlo. De los 180 casos que hay en el país, 100 están en la provincia del Oro, solo en la provincia del Oro. Viceministro, y usted comentó algo que nosotros ya lo habíamos denunciado, por decirlo así, hace unas 2, 3 semanas habíamos ido a Huaquillas justamente por este incremento de casos de la variante Delta, el cierre de las fronteras y el contrabando. Es que muchos peruanos están cruzándose la frontera para vacunarse en Huaquillas y lo estaban haciendo, estaban presentando su carnet y recibían la vacuna en el estadio, en una de las escuelas. Peruanos que viven en Aguas Verdes, en Perú, y que se cruzan la frontera y reciben su vacuna. Venezolanos que están de tránsito, haitianos que también están de tránsito, pero luego de que denunciamos o que sacamos este reportaje, la vacunación se suspendió para ellos, porque ya estaban haciendo fila. ¿Qué pasó con esa parte? Porque hay extranjeros que llegan a Huaquillas, están ahí y eso puede ser también una fuente de contagio. Así es, miren, las zonas de frontera, como usted se menciona, de lado y lado se tienen unos carnets que les permite la libre movilidad. Es una zona en donde usted puede transitar libremente y si va más allá, por ejemplo, del tema en donde se encuentra el control de frontera y de aduana, viene una persona peruana y ya está en un estatus irregular en el país. Es decir, en la zona de frontera hay cómo circular libremente y eso les permitía acceder. Existen familiares de lado y lado, hay gente que incluso tiene su esposa, tiene su esposo, que es peruano, que es ecuatoriano, y se tiene esa posibilidad de acceder a la vacunación sin ningún problema. El tema es que se empezó a dar cobros ilegales, tours, imagínense, Joana, tours por trochas, por pasos ilegales, Sí, les cobraban clandestinos. $5 para pasar a Ecuador y que les pongan la vacuna. Hasta $100 por vehículo, por familia, por vehículo, para que puedan acceder, porque nosotros estamos con mayor cantidad de vacunas que el país vecino del Perú, y claro, cuando se llegaba ahí a los centros de vacunación con el carnet accedían a la vacunación, ¿no? Este rato nosotros con el Ministerio de Salud, que nos hemos reunido con representantes de la policía del ECU 911, que estuvieron allí en Huaquillas, se determinó que el primer paso para poder hablar de una posible reapertura del puente es que toda la población huaquillense y del sur del Oro esté vacunada y eso todavía no está. Los porcentajes están altos. Llevamos casi el 90% de personas de más de 40 años y un 60% de menores de 40 años, pero todavía no llegamos al 100%. Entonces falta para esa parte. Y viceministro, antes de culminar esta entrevista, sí quería tratar el tema de los agricultores, porque el gobierno está tratando de dialogar con todos, ¿no? Todos tienen en este momento sus reclamos. Ya apareció la CONAIE, están los transportistas, pero en el caso puntual de los agricultores, bananeros, arroceros, que ya hemos visto han cerrado carreteras prácticamente todas las semanas, ¿cómo se está avanzando con eso? Ellos piden la salida de la ministra de Agricultura, Tanya Vera, porque dicen no tiene las credenciales suficientes y el conocimiento para estar en el cargo. ¿El gobierno ha pensado tal vez en un reemplazo ya? Mire, bueno, esas decisiones las toma el presidente de la República, pero eh, nosotros consideramos que el tema no va por allí. El tema es un tema complejo. No se trata de firmar
un decreto y de decir el precio del arroz es $35. Y yo ponía un ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana se pone un decreto que el litro de Coca-Cola vale $50? El papel aguanta todo, pero ¿quién paga eso? Hay una ley de la oferta y de la demanda. Hay un tema de mercado. Allí, por ejemplo, se empata con lo que estábamos hablando anteriormente, Joana, el tema del contrabando. Si tenemos contrabando, si aparte de que aquí hay una sobreproducción, por ejemplo, del tema del arroz, y nos ingresa arroz de otro país de manera ilícita y ilegal, el problema se da por allí y el trabajo es articulado también aquí. No solo es tema de agricultura, es tema de los controles que se Aduana. deben hacer, aduanas. Le comento que nos contaba el director de aduanas ahí en Huaquillas, por ejemplo, cómo se dañan, cómo no puede, se tienen que destruir los perecibles, cebolla, uva, Las manzana. bodegas están colapsadas, no solamente en Huaquilla, sino en la parte de Carchi también, aparte porque ellos decomisan esta mercadería y tienen que seguir un proceso que puede durar hasta años. Tienen que eliminar eso. Sí, sí, no hay los mecanismos, al menos cuando hay temas ya fitosanitarios de los productos, no es que eso se puede regalar, eso se tiene que entender, porque por ejemplo puede estar un producto con demasiados pesticidas y no es apto para el consumo humano y eso no se puede regalar. Pero tengo que decirle que ayer, por ejemplo, en el Ministerio de Gobierno se recibió al pueblo Montubio, a los dirigentes del pueblo Montubio. Ellos también piden un espacio de diálogo, de conversación y de posibles soluciones a esta problemática. Y esa es la salida, esa es la salida. Ir por allí, armar una hoja de ruta, porque no se trata aquí de un hombre, de una persona, de quien esté al frente del Ministerio de Agricultura, sino son problemas complejos que se vienen arrastrando durante varios años. Como usted lo ha mencionado, no solo es el tema arrocero, es el tema bananero, los cañicultores, los agricultores en sí, y la solución tiene que ser integral: control de las fronteras, darles la seguridad jurídica, apoyo en el tema de insumos agropecuarios, en temas de insumos agrícolas, maquinaria agrícola, tecnificación para ser competitivos, porque de nada vale solucionar un tema parche para que en pocos meses, lo que usted menciona, de nuevo haya protestas. Bastante trabajo entonces todavía que hacer. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cache Noticias. Gracias a usted, Joana. Gracias, Carlos. Un buen día. Conversábamos con el ingeniero Mero Castañer, el viceministro de Gobernabilidad.